Vamos a ocuparnos de la guerra que la tenemos, si se quiere la palabra, un poco desatendida, que es la guerra en Ucrania como consecuencia de la invasión rusa. Y digo la tenemos un poco desatendida porque acaparó la atención todos los sucesos de Oriente Medio en los últimos tiempos y de alguna manera quedó relegado. Pero la guerra en Ucrania está latente, la guerra ya lleva más de 2 años y pareciera ser que, bueno, se torna infinita. El tema lo vamos a analizar junto a Muki Tenenbaum, es analista político, conoce muy bien esta situación. Hola Muki, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos, Gus? Bien, bien. Bueno, contanos un poco cuál es el cuadro de situación actual en este escenario bélico y de qué manera pueden ir desencadenándose los hechos que todavía quedan por sucederse, ¿no? Mira, hay tres noticias que son de hace poquito, Ujú. desde el fin de semana y hasta un par ahora, que creo que nos van a dar una imagen mucho más corregida de lo que hacia dónde vamos, porque es hacia dónde vamos, no dónde estamos ahora. Donde estamos ahora es Ajá, un estado prácticamente congelado, claro. de una guerra congelada. De hecho, estamos en medio del invierno, ¿sí? No es una sorpresa que la guerra esté congelada porque ya el Ujú. clima es muy, muy inhóspito en invierno. Tenés tres noticias. La primera noticia es que Donald Trump anunció hoy vía Orban, sí, Orban por lo menos en sus declaraciones dijo que Donald Trump dijo que si él asume no va a darle un centavo a Ucrania. Esto es un cambio muy importante y un aviso muy Drástico. importante, Ujú. drástico y que puede cambiar toda la guerra. Recordemos que Orban es digamos, la espina dentro de la Unión Europea, sí, Hungría es parte de la Unión Europea y estuvo tratando de bloquear cuanto El pudo o presidente cuanto de Hungría, presidente de Hungría. el presidente de Hungría que estuvo en la asunción de Milei. ¿Sí? Claro. Claro, sí, sí. Ese de la ultraderecha es digamos, el primero de la ultraderecha que tomó poder en Europa y que sigue yendo muy bien en las elecciones, incluso en las Ujú. últimas. Pero él anunció esto sobre él. La segunda noticia es que CNN acaba de avisar, o en una investigación de ellos, que Rusia produce 300% más municiones de artillería de lo que producen Estados Unidos y Europa juntos. Ujú. Y esto también es un problema muy grave para Ucrania. Tomemos en cuenta que Corea del Norte está dándole bastante municiones a Rusia, Rusia está usando municiones de Norcorea. Era obvio y está pasando lo que tenía que pasar. Las municiones de Norcorea son de muy baja calidad y la mitad, de hecho, no funcionan. Parte de ellos incluso terminan matando a esos que lo están usando, ¿sí? Dentro del cañón o de la artillería que se usa, a Claro. veces explota adentro y los soldados que están alrededor pagan con su vida este tipo de errores. Así que no son tan buenos se creía, pero es un problema. Y es un problema de momento que Rusia sí misma produce esta artillería. La tercera noticia que tenemos es la historia de la discusión que tuvo con el Papa. El Papa sale con una declaración muy controversial, en donde llama digamos, en un llamado gandiano, ¿no? Me recuerda a Gandhi, Ujú. ¿sí? Este, la valentía de levantar la bandera blanca, ¿sí? La valentía de rendirse, así lo llamó el Papa, y eso terminó con una respuesta durísima de Zelensky y del ministro de Relaciones Exteriores, recordándole el papel que tuvo el Vaticano bajo Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. ¿Sí? Es decir, Pío XII fue tan responsable del Holocausto probablemente como los nazis, porque él pudiendo Ujú. haber dejado dando la orden a los católicos no luchar o no hacerle daños a los judíos, con eso se hubiera terminado, yo te diría, incluso la Segunda Guerra Mundial. Él se negó, cooperó con los nazis, y utilizó ese mismo cosa que le pidieron que no lo hizo con los nazis, lo hizo con los comunistas en 1948. Es decir, Pío XII, personaje nefasto, y Zelensky aprovechó para recordárselo. Pero ya tenemos al Papa pidiendo que se rindan, tenemos las noticias de CNN que curiosamente aparece en este momento, que Rusia fabrica más artillería, la noticia de Orban con Trump. Esto augura muy malas noticias para Ucrania y la defensa de Ucrania. Eh, De allí la única, ese apuro que tiene Zelensky, que cada vez está más evidente de que lo ayuden, que le envíen armamento y el dinero, ¿no? bueno, sí, y tomemos en cuenta que en la misma Europa hay distintas posiciones, pero la Unión Europea va a tener que suplantar la ayuda americana y sería
para los europeos que no quieren ni pagar el 2% que les pidió Trump de aporte a la OTAN, te imaginaban, no va a ser 2, va a ser 4, va a ser 6% de sus presupuestos, que se lo van a tener que cortar algo, por supuesto, a las jubilaciones, por ejemplo, o a la ayuda social, para poder salvar a Ucrania. Lo que pasa es que Europa entiende, y así lo ve Europa, que si Ucrania cae o si Ucrania queda derrotada en esta guerra, a ellos les toca después. Y esta es la sensación que hay en Europa, y bueno, se va nivelando entre no quiero perder mis vacaciones y los rusos vienen, ¿no? Claro, claro. Ahora, qué curioso que esto, yo entiendo las obligaciones, si se quiere, hasta ideológicas de Trump con Putin, ¿no? Pero que no vea esta situación como una amenaza el propio Estados Unidos de Trump, ¿no? Bueno, yo creo que, recordemos que Trump, todo lo que hizo Biden, Trump va a decir que no, en este momento va a ser así y los niveles él se diferencia, cuanto más puede diferenciarse de Biden y lo va a hacer en cada una de las áreas que va a poder. Yo creo que llegado el momento, no sé si las cosas serían tan como dice, no, ni un centavo más, pero está claro que Estados Unidos deja de ser el sponsor oficial, en el fútbol, ¿sí? Claro, El sponsor sí. oficial de Ucrania y Europa va a tener que tomar cargo. Francia incluso amenazó con mandar tropas de la OTAN en su momento, hace 2 semanas, mandar tropas de la OTAN para defender a Ucrania, cosa que se agarraron de la cabeza los alemanes y los ingleses, porque enseguida salió Putin a decir que, por supuesto, va a utilizar armamento atómico contra las ciudades de los países de la OTAN que se metan. Es decir, avisó que Claro, vamos a hacer porque Francia forma confederación parte total. de la OTAN. Entonces, Así es, si Francia interviene en la guerra, interviene la OTAN y ahí se arma así es, así una más es. grande, mucho más grande, ¿no? Sí. Te recuerdo que Eh, la OTAN, como el segundo ejército más grande, es el turco. Y Turquía está muy lejos de involucrarse en esa guerra, muy lejos de involucrarse. Yo te diría, Turquía jugó y vive parte de este conflicto, parte de la economía turca que estaba en muy mala situación, se mantiene gracias a los negocios que hacen con Rusia. Entonces, Turquía seguro que no se va a meter. Estamos hablando de una situación de Zelensky muy difícil, muy difícil, y creo que una Europa miope, porque creo que es miope lo que hacen, no está respondiendo como tiene que responder. sí, qué increíble. Ya que mencionaste, aprovecho la oportunidad, ¿no? Del recambio posible, ¿no? El posible recambio presidencial en Estados Unidos. ¿Qué otras cosas de la geopolítica vos interpretás que podrían llegar a verse alteradas, así como tan radicalmente se va a alterar esta situación en Ucrania? Por ejemplo, te planteo Oriente Medio. Trump, ¿de qué manera pensás que va a continuar, si él termina siendo elegido presidente, la situación, o sea, la presencia de Estados Unidos allí? ¿Va a seguir siendo Israel el principal aliado de Estados Unidos en Oriente Medio? Una vez más, si tenemos que tomar el pasado, sí. Indudablemente él considera a Israel un gran aliado, Ujú. está desde el punto de vista personal bastante involucrado, pero estamos viendo un Trump enojado, un Trump que viene a vengarse. ¿Sí? Por eso me cuesta ver si las Mm, emociones son lo que van a manejar a Trump, me cuesta mucho pensar cómo va a sentir él. Vos cuando pensás en el futuro, en una acción personal en el futuro, pensás en dos cosas, ¿sí? ¿Qué va a pasar y cómo yo me voy a sentir con eso que va a pasar? Y en la primera parte tenés anclas de realidad con las cuales vos podés probar, pero ¿cómo me voy a sentir? No sé. Imagínate cómo se va a sentir Trump. Estamos ahora haciendo una especulación, cómo se va a sentir Trump y un Trump que viene con bronca, que viene rencoroso. ¿Sí? Un presidente rencoroso es algo que no vivimos y que puede pasar cualquier cosa. Pero igual todo esto ocurre a la sombra del gran conflicto que hay en el mundo. Hay un solo conflicto en el mundo y es China-Estados Unidos. Todo lo demás son conflictos menores, hijos de este gran conflicto, que es el que decide todo. Y es el conflicto de China, Estados Unidos sobre la inteligencia artificial, que es lo que va a decidir las próximas guerras. El país que tenga la inteligencia artificial para poder coordinar 10.000 drones, un enjambre de 10.000 drones atacando una flota, es
el cambio es tan brutal que estamos hablando de un cambio después que por supuesto sus olas van a llegar a absolutamente todas las partes del mundo. Y es ahí donde está el conflicto, es ahí donde yo creo que está el conflicto. El gran conflicto geopolítico, siempre hay uno solo, ¿sí? El gran conflicto hoy no es Rusia-Estados Unidos, es China-Estados Unidos y el meollo es la inteligencia artificial. Así que todas estas guerras van a ir cambiando, van a ir mutando ahora, rápidamente, con la introducción de la inteligencia artificial o con la falta de la introducción de la inteligencia artificial. Rusia no la tiene y Occidente sí. ¿La compartirá con Ucrania? Una gran pregunta. O sea, hay una guerra fría eh, entre China y Estados Unidos más instalada de lo que todos creemos, entonces. Así es, así es. Hay una guerra fría y la guerra fría no es una guerra militar, es una guerra tecnológica. Es decir, el core, el corazón de esto es tecnológico y básicamente está basado en tres compañías en el mundo y sus subsidiarias es ASML, TSMC y Nvidia. Y voy a explicar cada una. Nvidia es la compañía que hace las placas para las computadoras de inteligencia artificial. Sin estas placas no hay inteligencia artificial. Y por supuesto, Sí. Nvidia no puede exportar nada a China. Para que Nvidia pueda hacer estas placas necesita los chips, los famosos chips, que los hace una sola compañía en el mundo y solo una. Y este TSMC que está en Taiwán, ¿sí? A la cual China le tiene ganas, ¿sí? Pero para poder hacer estos chips, y cualquier chip en cualquier lugar del mundo, hay una sola compañía que fabrica las máquinas para hacer chips que lleva 25 años de ventaja tecnológica, para que entendamos de lo que estamos hablando. Es una compañía que se llama ASML y está en el sur de Holanda. Y solo ellos fabrican esta máquina. Y nadie más la puede fabricar, ni nadie la va a poder fabricar. Entonces, toda esta guerra está basada en estas tres compañías. Toda esta guerra tecnológica. Si estas tres compañías mantienen el boicot contra China, el cual ya está dando muchos resultados, China en 2 años va a pasar de ser una gran potencia militar a una potencia militar mediana. Su flota, que hoy es la flota militar más grande del mundo, como te dije, un enjambre de 10.000 drones, la liquida en 20 minutos, manejada por inteligencia artificial. Así que yo te diría que la ventana son 2 años. En esos 2 años, o un año y medio ya, en ese año y medio, en esos 18 meses, el cambio va a ser brutal. Si Ucrania aguanta esos 18 meses y si se comparte con ella parte de la inteligencia artificial, Rusia tiene un problema grave. Hasta entonces, Rusia tiene todas las de ganar. Sí. Y hoy más que nunca queda entonces en evidencia que esta guerra tiende a lo que acabas de describir, porque es la guerra de los drones, a diferencia de otras guerras anteriores. Aquí ha sido fundamental, predominante, determinante, podríamos decir, para el punto en que se encuentra la guerra, los drones, Así es, así es. la Los drones tecnología. claro. Y recordemos, los drones no viajan personas, solo los que lo Claro, manejan por ahora son personas. Y después ni eso. después de El eso. sistema es automático, te van todos a dormir. ¿Sí? Y se levantan a media y Claro. dice, qué pasó ayer? Y esto, y después, mientras yo dormía, la inteligencia artificial trabajaba. Trabaja 24 horas al día, que no se cansa, que no se duerme, que no se desmoraliza, que no saca banderas blancas, ni tiene religiones, ni tiene ideologías. Es el arma perfecta. Son juegos de computadoras. Muki, te agradezco Ah, muchísimo. un Te placer. mando, te mando un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias. Muki Hasta luego. Tenenbaum en el ojo de la tormenta.